Ibudina, ya vamos a ver por qué. Entonces, el aciclovir tiene ese mecanismo de acción. Se convierte, es parecido a lo que pasaba con los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa. Se convierte en monofosfato por una quinasa de la célula huésped y luego bifosfato y trifosfato, ¿no es cierto? Inhibiendo así a la ADN polimerasa viral y finalizando la cadena nucleotídica. Se puede administrar por vía oral, intravenosa o tópica. Vieron que para el herpes vienen como cremas, pomadas, que se pueden poner en la lesión. ¿Sí? El efecto adverso es solo para la administración intravenosa. Puede causar una inflamación local en el sitio de inyección y también alteraciones renales. El espectro de la aciclovir va a ser para el virus, para el herpes virus 1 y 2, también para el varicela zoster y también para el virus de Epstein-Barr. O sea, podemos decir que es de amplio espectro, pero ojo, porque para el citomegalovirus es resistente al aciclovir. ¿Sí? Después está el valaciclovir, que es un profármaco de aciclovir que tiene mejor biodisponibilidad. No sé si allá estaba. Sí. ¿Ven? El valaciclovir está acá. Luego se corta por ahí, se genera ese OH, que ya es directamente el aciclovir. Bien. Entonces ahí tienen el ejemplo de lo que pasa con el virus de Epstein, perdón, el virus herpes, ingresa, ¿sí? Y lo que va a hacer es un virus ADN, directamente lo que hace es que el ADN, ¿no es cierto?, en el núcleo de la célula infectada, haga una cadena complementaria, ¿está bien? Acá no es como el VIH, que era un ARN que tenía que pasar a ADN y demás. En este caso no. Entonces, la ADN polimerasa del virus herpes, ¿sí? La propia enzima que tiene el virus, es la que hace esta cadena, pero cuando el fármaco, ven ahí tienen la aciclovir, se fosforila una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces ahora es como, o pareciera que viene siendo un nucleótido que se va a incorporar en esa cadena en formación. De hecho, se incorpora, pero después no se puede seguir porque no tenemos el libre, digamos, el sitio para poder agregar el próximo nucleótido. Bien, entonces es así el mecanismo de acción de los fármacos contra el virus herpes: nucleócido, monofosfato, difosfato, trifosfato, ¿sí? Y se incorporan en el ADN viral y ahí se termina la cadena. Ese sería el mecanismo de acción. Hay otros inhibidores del ADN polimerasa como el ganciclovir, que es un análogo acíclico de guanosina. Este es de elección para la infección por citomegalovirus porque no es, o sea, es sensible el citomegalovirus a esta droga. Y ese citomegalovirus, si la persona está inmunocompetente, no le va a provocar nada grave. Pero para los inmunocomprometidos, por ejemplo, un paciente con VIH que está con bajas defensas, ¿no es cierto?, y alta carga viral, y se infecta de citomegalovirus, ahí sí le puede causar un problema grave. Entonces se administra, en ese caso, el ganciclovir para evitar el problema del citomegalovirus. ¿Sí? Como efecto adverso, el ganciclovir puede causar mielodepresión y también carcinogenicidad. O sea que se lo usa, fíjense, únicamente en infecciones que sean potencialmente mortales o que pueden ocasionar ceguera en pacientes inmunocomprometidos. El citomegalovirus es un virus que le puede dejar ciego a una persona que tiene, yo dije con SIDA, pero podría ser tranquilamente que esté, qué sé yo, a un post-trasplante, que le dan corticoide y entonces está inmunosuprimido, ¿sí? No necesariamente tiene que, o podría ser una inmunodeficiencia primaria, por ejemplo, un niño que tiene una enfermedad genética donde no puede activar el sistema inmunológico, ¿sí? Bueno, la tribavirina o ribavirina es un nucleócido sintético similar a la guanosina. Inhibe una amplia gama de virus a ARN y a ADN, incluidos los que afectan las vías respiratorias inferiores, como el virus sincital respiratorio. Justo ahora, después les voy a hablar al final de él. Eficaz también en la fiebre de Lassa, y también este se da por vía oral, intravenosa o como aerosol, justamente porque como va a las vías respiratorias.
Y como efectos adversos puede causar anemia, elevación de bilirrubina y también está contraindicado en embarazo. Ay, ¿por qué? Bueno, vamos a hacer así. Epa. Bien. El otro, que estaba también en el listado que vimos, es el Foscarnet. ¿Sí? Es un derivado del pirofosfato, está probado para el tratamiento de la rinitis que causa el citomegalovirus en pacientes infectados por VIH y en especial si la infección es resistente al ganciclovir. ¿Sí? Inhibe de manera irreversible las polimerasas ADN y RN virales, ¿sí? La ADN polimerasa viral y la ARN polimerasa viral. La resistencia se produce por mutaciones en las estructuras de estas mismas enzimas polimerasas. No tiene muy buena absorción oral, por lo que debe ser administrado por vía endovenosa y más de un 10% del fármaco queda atrapado en la matriz ósea y va saliendo lentamente. Se elimina por vía urinaria y como efectos adversos puede causar nefrotoxicidad, anemia, náuseas, fiebre, hipocalcemia e hipomagnesemia, hipopotasemia e hipofosfatemia y también convulsiones y arritmias. Luego la amantadina o rimantadina, lo deben haber escuchado porque son activas justamente frente al virus de la influenza A, aunque no de la influenza B, esa es la famosa gripe A. ¿Sí? Es profiláctico en infecciones por influenza tipo A y el mecanismo de acción no está muy claro. Lo que hace es bloqueo de la proteína de la matriz del virus, que funciona como un canal iónico y que es necesaria para la fusión del virus con la membrana celular del huésped. En este caso no estaría inhibiendo la enzima, sino que estaría inhibiendo el ingreso, digamos, del virus. Tiene buena absorción por vía oral, penetra fácilmente al sistema nervioso central, se metaboliza poco y se excreta por orina, y la rimantadina no penetra bien el sistema nervioso central, es de amplio metabolismo hepático y tiene eliminación urinaria. Efectos adversos: amantadina, insomnio, mareos, ataxia, raramente convulsiones y alucinaciones, y se debe prescribir con precaución en pacientes con trastornos psiquiátricos, epilepsia y falla renal. Y tampoco se puede usar en mujeres embarazadas. Fíjense que en el caso de la gripe A, lo que se prefiere, que ahí se los puse en rojo, es la inmunización, o sea, la vacuna para la gripe, antes que utilizar estos fármacos. Pero algunos pacientes son alérgicos a la vacuna. Entonces, o la epidemia se debe a una variante inmunológica que no está cubierta. Ahora ya casi no pasa, pero en una época pasaba que desarrollaban la vacuna en el hemisferio norte y cuando llegaba acá ya mutaba el virus de la gripe. Vieron que el virus de la gripe muta mucho. Bueno, como la mayoría de los virus. Entonces ya cambiaba y tenía otros factores de riesgo distintos. Entonces no era útil la vacuna. Pero ahora está bastante bien. Bueno, acá dice agentes para tratar o prevenir infecciones por el virus de herpes simplex y de varicela zoster. Bueno, después lo leen porque no es muy importante. Lo mismo esto, lo pasamos, ahí está. Respecto al citomegalovirus que recién hablamos, los fármacos que se van a usar para la infección de citomegalovirus van a ser valganciclovir, ganciclovir, foscarnet y cidofovir. Ese no lo habíamos visto. Fíjense que la mayoría, salvo el valganciclovir, que es por vía oral, los otros son por vía intravenosa. Y hay que tener cuidado porque también puede ser resistente, como dijimos, al ganciclovir. En todos, fíjense, tienen una dosis de inducción con una buena carga y después una dosis de mantenimiento. Después también están los virus que causan las hepatitis virales, ¿sí? Las más... ustedes saben que la hepatitis A es una hepatitis... bueno, primero que ustedes ya deben estar todos vacunados contra la hepatitis A, porque desde hace un tiempo ya existe la vacuna. En mi época, cuando yo era chico, no existía, entonces era común tenerla. Pero la hepatitis A es la menos grave de las hepatitis porque es autorresolutiva. O sea, sí, estás
mal un tiempo hasta que el hígado se vuelve a acomodar y demás, pero no genera un problema muy grave. Pero sí era muy común, ¿sí? En cambio, estas otras son menos comunes, pero son